Hola amigos, el capítulo del día de hoy se denomina operaciones vectoriales. En primer lugar vamos a estudiar la adición de vectores no colineales. Tenemos por aquí una pequeña definición. Sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado resultante. Este vector resultante produce el mismo efecto que todos juntos. Aquí, estimados amigos, tenemos cuatro vectores. Estos cuatro vectores lo podemos representar por un solo vector denominado vector resultante. Este vector resultante va a ser igual a la suma de los cuatro vectores. Hay que tener en cuenta, estimados amigos, que la suma vectorial no es lo mismo que la suma aritmética. Profesor, ¿y por qué se da esto? Muy buena pregunta, Leo. Esto se da porque al momento de sumar vectores no solo necesitamos conocer su módulo, es decir, su tamaño, sino también su dirección y su sentido. Ah, ya, profesor, ya entendí. Muy bien, Leo. Continuamos. Observación. La suma de vectores de un sentido es igual a la suma de vectores en sentidos contrarios. Para poder entenderlo mejor, vamos a aplicar el método de la hormiga. Ustedes, estimados amigos, habrán visto que en muchas ocasiones observamos a las hormigas marchar en hilera, es decir, siguiendo una a otra, como podemos apreciar aquí en la primera imagen y en la segunda imagen. Profesor, ¿y esto por qué se da? Muy buena pregunta, Leo. Esto se debe a que muchas especies de estos insectos utilizan pistas de feromonas, es decir, rastros químicos olorosos que marcan un camino y que todas ellas siguen para llegar, por ejemplo, a una fuente de alimento. Ah, ya, profesor, qué interesante. Claro que sí, Leo. Ahora, vamos a aplicar aquí el método de la hormiga. Vamos a asumir que cada vector es una hormiga. Si un vector sigue al otro, entonces vamos a sumarlo. En cambio, si no lo sigue, lo enviamos al otro miembro. ¿Correcto? Vamos a empezar aquí con el vector C. Vamos a colocarle aquí dos rayitas. ¿Correcto? Vemos que el vector C sigue al vector A. Como lo está siguiendo como una hormiguita, entonces procedemos a sumar. ¿Correcto? Y le colocamos dos rayitas porque está yendo al mismo sentido. Profesor, puedo apreciar aquí que el vector A no sigue al vector B. Muy bien, Leo. Entonces, en este caso, el vector B lo vamos a colocar en el segundo miembro. Ah, ya, profesor. Claro, es fácil, Leo y estimados amigos. Nos vamos ahora aquí al número 2, ¿correcto? Vamos a iniciar con el vector A. Vamos a colocarle dos rayitas, ¿correcto? Vemos aquí que el vector A no sigue al vector D. Entonces el vector D lo voy a colocar en el otro miembro, ¿correcto? Ahora, si nosotros aquí apreciamos el vector A, miren, tiene este sentido, este caminito. Podemos apreciar que el vector C, ¿no? Sigue ese caminito. Entonces vamos a sumarlo con el vector A. Colocamos aquí más vector C. Ahora podemos apreciar que el vector B, ¿no? Aquí tiene el mismo sentido que el vector D. Entonces lo vamos a proceder a sumar. Ahí lo tenemos. Nos vamos al número 3. Empezamos con el vector A. Colocamos dos rayitas. ¿Correcto? Vemos que el vector A sigue al vector B como una hormiguita. Entonces procedemos a sumar. Y le colocamos dos rayitas porque tienen el mismo sentido. Vemos que el vector C tiene otro sentido. Lo ubicamos al otro miembro. Seguimos avanzando por aquí. Vemos que el vector B sigue al vector D. Entonces vamos a proceder a sumar. Colocamos dos rayitas que indican que tiene el mismo sentido que A y B. El vector E tiene otro sentido, el mismo que el vector C. Entonces lo enviamos al segundo miembro.
Y podemos apreciar que el vector f sigue al vector a. Entonces procedemos a colocarlo aquí. Y ahí lo tenemos. Cuarto ejercicio. Vamos a empezar. Vector d, ¿correcto? Lo colocamos en el primer miembro. Podemos apreciar que el vector d sigue al vector b. Entonces procedemos a sumar. Pero podemos apreciarnos aquí que el vector b no sigue al vector a. Tiene otro sentido. Por lo tanto, el vector a lo colocamos en el segundo miembro. Pero si se dan cuenta, miren, el vector b sigue al vector c. Tiene el mismo sentido. Entonces procedemos a sumar. Esa es la forma adecuada de trabajarlo con el método de la hormiga. Muy bien, continuamos. Ejercicios. Hallar el vector x en función del vector a, b y c en cada caso. Primer ejercicio. Bien, estimados amigos, vamos a aplicar aquí el método de la hormiga, ¿correcto? Y vamos a iniciar con el vector x, el cual voy a colocar dos rayitas para indicar que sigue un sentido y lo ubicamos en el primer miembro. Como podemos apreciar aquí, el vector a sigue otro sentido, por lo tanto lo voy a ubicar en el segundo miembro. Ahora nos damos cuenta que el vector b sigue al vector x, es decir, sigue el mismo sentido. Entonces, aquí marcamos, esto indica que sigue el mismo sentido, y vamos a sumarle con el vector x. Ahora, solamente me están pidiendo el vector x en función de estos dos vectores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar. El vector b que está sumando pasa a restar. Y de esa manera tengo la respuesta del ejercicio número 1. ¡Profesor, qué fácil! Claro que sí, Leo y estimados amigos, aplicando el método de la hormiga. Segundo ejercicio. A ver, iniciamos con el vector x. Colocamos dos rayitas para indicar que sigue un solo sentido, ¿correcto? Colocamos en el primer miembro, vemos que el vector x sigue al vector a como una hormiguita, colocamos dos rayitas que indican el mismo sentido y procedemos a sumar. También podemos darnos cuenta que el vector a sigue al vector b. Marcamos y procedemos a sumar. ¡Profesor! No hay un vector que sigue sentido contrario. Muy bien, Leo. Entonces vamos a igualarlo a 0. Ahora, como solamente me están pidiendo el vector x, procedemos a pasar al segundo miembro al vector a, el cual pasa restando, y el vector b también pasa restando. Y de esa manera tengo la respuesta del ejercicio número 2. Ahora nos vamos al ejercicio número 3. Empezamos con el vector x. Hacemos su marquita correspondiente y lo ubicamos en el primer miembro. Vemos que b tiene otro sentido, entonces lo vamos a ubicar en el segundo miembro, ¿correcto? Ahora, podemos apreciar aquí que a sigue a b, entonces el vector a va a sumar al vector b. Ahí lo tenemos. Podemos apreciar aquí que el vector c sigue al vector x como una hormiguita. Lo marcamos porque tienen el mismo sentido y procedemos a sumarlo con el vector x. Ahora tenemos que despejar. Vector x es igual a vector b más vector a y este vector c pasa a restar. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Colocamos aquí dos rayitas al vector x, lo ubicamos en el primer miembro. Podemos darnos cuenta que a tiene otro sentido, lo ubicamos en el segundo miembro. Continuamos de esta manera, miren. Podemos apreciar que el vector b tiene el mismo sentido que el vector x. Entonces procedemos a marcar, indicando que tiene el mismo sentido y sumamos acá. Podemos apreciar aquí que el vector b sigue al vector c. Entonces eso indica que tienen el mismo sentido. Colocamos las dos rayitas y procedemos aquí a sumar. Ahora vamos a despejar el vector x, el cual es igual al vector a
menos el vector B y menos el vector C. Y de esa manera tengo la respuesta del ejercicio número 4. Continuamos. Método geométrico. Este método nos permite representar gráficamente el vector resultante. Para ello vamos a hacer uso del método del triángulo, el cual nos permite hallar la resultante de dos vectores. El procedimiento consiste en graficar los vectores uno a continuación de otro, es decir, en forma consecutiva. Para poder entenderlo mejor, estimados amigos, vamos a ver un ejemplo de la vida real. Aquí vemos dos personas que están jalando este coche mediante una cuerda. Ambos están ejerciendo una fuerza y eso lo podemos representar mediante vectores. Aquí, por ejemplo, el vector A y aquí el vector B. Ahora lo que vamos a hacer es sacar estos dos vectores fuera. Ahí está. Y vamos a aplicar el método del triángulo, el cual consiste en colocar un vector, en este caso el vector A, y de ahí de manera consecutiva el otro vector, en este caso el vector B, ¿correcto? Entonces vamos a hallar aquí ahora el vector resultante. El vector resultante se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Aquí unimos el origen con el extremo del último vector. Y de esa manera obtenemos el vector resultante. Ahora, esto lo podemos representar de la siguiente manera, aplicando el método de la hormiga. Aquí podemos ver que A y B siguen un mismo sentido, entonces procedemos a sumar. Como el vector resultante sigue otro sentido, entonces lo ubicamos en el segundo miembro. Esto también lo podemos colocar de la siguiente manera. Vector resultante es igual a la suma de vectores. Y esto vendría a ser la suma vectorial. Continuamos. En resumen, estimados amigos, cada vez que tenga dos vectores, uno a continuación de otro, voy a aplicar el método del triángulo, el cual consiste en determinar el vector resultante uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Este vector resultante que está de color rojo va a reemplazar a estos dos vectores, ¿correcto? Para entenderlo mejor vamos a hacer los ejercicios. El primero dice así: determinar el vector resultante en términos del vector A. Aquí tenemos el gráfico. Para poder resolver este ejercicio lo voy a explicar de dos formas, ¿correcto? En la primera forma lo que vas a hacer siempre es colocar el vector resultante como la suma de todos los vectores que están en el gráfico. Profesor, ¿así tengan otro sentido? Sí, Leo, no hay ningún problema. Vas a colocar la suma de todos los vectores así tengan otro sentido. Ah, ya, profesor. Ahora aquí vas a aplicar el método de la hormiga, el cual ya lo vimos anteriormente. Iniciamos con el vector B. Coloco dos rayitas y lo ubicamos en el primer miembro. Vemos que el vector B sigue al vector C como una hormiguita, es decir, tienen el mismo sentido. Por lo tanto, también le voy a colocar dos rayitas y voy a proceder a sumar. Podemos apreciar que el vector A tiene otro sentido, entonces lo ubicamos en el segundo miembro. Podemos darnos cuenta en esta ecuación que la suma del vector B más el vector C es igual al vector A. Entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Recuerden que la suma de estos dos vectores es igual al vector A. Muy bien, procedemos a sumar estos dos vectores porque son iguales, entonces sería 2 veces el vector A. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo, pero la segunda forma te va a gustar más. Mucha atención. Esta segunda forma es hacerlo gráficamente, ¿correcto? Viendo la figura. Si ustedes se dan cuenta, Leo y estimados amigos, vemos que hay dos vectores que están uno a continuación de otro. Vemos aquí el vector B y el vector C.
Profesor, podemos aplicar el método del triángulo. Muy bien, Leo. Para ello unimos el origen del primer vector, es decir, el vector b, con el extremo del segundo vector, el vector c. Este vector, que podemos darnos cuenta que es el mismo que está acá, es decir, sería el vector a, va a reemplazar a estos dos vectores. Es decir, esto ya no se va a considerar, así como lo vimos en el resumen. Ah, ya, profesor. Entonces solamente quedan dos vectores a. Muy bien, efectivamente. Ahí lo tenemos. Ahora, como estos dos vectores siguen el mismo sentido, pregunto, ¿se suma o se resta? Profesor, se suma. Muy bien. Entonces tenemos un vector más grande que sería el vector 2a. Profesor, es más fácil. Claro que sí, Leo, pero eso va a depender de ti y de los estimados amigos que nos están viendo. ¿Cuál forma elegir para poder resolver un determinado ejercicio? Continuamos. Ejercicio número 2 dice así: determinar el vector resultante del sistema de vectores mostrados en la figura en función del vector A. Tenemos aquí en la figura 5 vectores, vamos a hallar el vector resultante en función del vector A. Para ello lo voy a explicar de dos formas. En la primera forma, así como lo vimos anteriormente, recuerden que el vector resultante es la suma de todos los vectores que conforman la figura, así tengan otro sentido. Ahora, podemos apreciar que esta figura está compuesta por dos triángulos. Entonces vamos a trabajar cada uno de los triángulos. Para no confundirnos, vamos a sombrear el triángulo que está en la parte inferior. Empezamos con este triángulo de color blanco, ¿correcto? Vamos a aplicar aquí el método de la hormiga. Vamos a iniciar con el vector b. Vemos que el vector b sigue al vector c, por lo tanto sumamos. Podemos apreciar que el vector a tiene otro sentido, entonces lo mandamos al segundo miembro. Ahora trabajamos con el triángulo sombreado, ¿correcto? Vamos a iniciar con el vector e. El vector e sigue al vector d, por lo tanto sumamos y el vector a tiene otro sentido, lo ubicamos en el segundo miembro. Ahora sí vamos a resolver. Vector resultante es igual al vector a. Podemos apreciar que el vector b más vector c es igual al vector a. Reemplazamos. Vector d más vector e es igual al vector a. Reemplazamos. Y ahora procedemos a sumar. Vector resultante es igual a 3 veces el vector a. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Ahora vamos a ver la segunda forma, la forma gráfica, aplicando lo que es el método del triángulo. Aquí también vamos a trabajar, miren, en cada triángulo. Empezamos con el triángulo superior. Podemos apreciar que el vector b y el vector c tienen el mismo sentido. Estos dos vectores podemos reemplazarlos por otro vector, uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Y vemos que viene a ser el vector a. Este vector va a reemplazar a estos dos vectores, el cual lo eliminamos. Aquí en el triángulo inferior podemos también aplicar el método del triángulo, ya que hay dos vectores consecutivos, uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Al realizar esto podemos darnos cuenta que también viene a ser el vector a. Este vector va a reemplazar a estos dos vectores. Ahora, para no confundirnos, sacamos estos tres vectores fuera. Ahí lo tenemos. Profesor, tienen el mismo sentido. Muy bien, eso quiere decir que vamos a sumar, profesor. Muy bien. Y de esa manera tenemos un vector más grande. Procedemos a sumar. Tenemos ahí 3 veces el vector a. La respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ejercicio número 3 dice así: hallar el vector x en función del vector m y n. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico, ¿ya? Hemos colocado aquí otro para poder hacer la resolución correspondiente. Antes de resolver, vamos a recordar algo muy importante: las propiedades del paralelogramo.
hay que recordar que en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales, profesor. Muy bien, Leo. Entonces, esta definición vamos a aplicarlo acá. Como aquí tenemos un paralelogramo, estos dos lados van a ser congruentes. Entonces, este vector lo voy a pasar aquí, a este lado. ¿Correcto? Y aquí eliminamos este vector. Ahora, otra propiedad muy importante es que las diagonales de todo paralelogramo se cortan en un punto medio. Es decir, estos dos segmentos van a ser iguales y estos otros dos también van a ser iguales. Entonces, esta definición podemos aplicar aquí. Como podemos apreciar, estas dos diagonales van a ser iguales. Entonces, aquí puedo hacer aparecer el vector X. Ahora, como ustedes pueden apreciar, mire, hemos formado una figura muy conocida, un triángulo. Lo voy a sacar fuera. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Aquí podemos aplicar el método de la hormiga. Vamos a empezar con 2x, porque es lo que nos están pidiendo el valor de x. Podemos apreciar que 2x tiene un sentido diferente a m y n. Eso quiere decir que estos dos vectores se van a sumar, porque tienen otro sentido. Ahora, no me están pidiendo 2x, me están pidiendo x. Entonces vamos a despejar. Vector x viene a ser igual a la suma de los vectores m más n sobre 2. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Continuamos. Ejercicio número 4 dice así: hallar el vector x en función del vector p y el vector q. Tenemos aquí el gráfico y en este gráfico de la derecha vamos a hacer la resolución. Podemos apreciar que se trata de un paralelogramo y como vimos anteriormente hay que recordar que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes, las diagonales se cortan en un punto medio donde cada par de segmentos son iguales. Ahora, aquí, estimados amigos, hay que tratar de que estos tres vectores formen una figura muy conocida, ¿correcto? Ahora, para ello vamos a hacer lo siguiente. Toda esta diagonal es el vector P. Ahora, si yo quiero este segmento, vendría a ser la mitad, es decir, el vector P sobre 2, ¿correcto? Ahora, este vector Q vamos a trasladarlo aquí, porque como se corta en el punto medio van a ser iguales. Entonces aquí colocamos el vector Q y esto de aquí eliminamos. Ahora aquí hemos formado una figura muy conocida, un triángulo. Lo vamos a sacar fuera para verlo con mayor detalle. Aquí podemos aplicar un método muy conocido, el método de la hormiga. Vamos a iniciar con el vector X. Lo colocamos en el primer miembro. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, los otros dos vectores tienen otro sentido. Lo ubicamos en el segundo miembro y procedemos a sumar, ¿correcto? Y aquí podemos apreciar el vector X en función de estos dos vectores. La respuesta puede estar de esta manera o también podemos resolver. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Ya entonces sería vector P más 2 veces el vector Q y todo esto sobre 2. Recuerden que estamos aquí aplicando la suma de fracciones. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 4. Continuamos. Ejercicio número 5 dice así: expresar el vector X en función de los vectores A y B si G es el baricentro del triángulo AOB y M es el punto medio del segmento AB. Tenemos aquí el gráfico, estimados amigos, lo he colocado aquí en la parte derecha para hacer la resolución. Profesor, ¿qué significa baricentro? Muy buena pregunta, Leo. Sabía que ibas a tener esa duda. La intersección de las tres medianas es un punto interior al triángulo llamado baricentro.
Aquí tenemos tres medianas y se intersectan en un punto denominado baricentro. Ahora, el baricentro hace que la mediana se divida en dos partes, pero en la relación de 2:1. ¿Correcto? Volviendo aquí a nuestro ejercicio, como aquí tenemos baricentro, si este vector es x, entonces este vector va a ser 2 veces el vector x. Porque recuerden que la relación es de 2:1. ¿Correcto? Ah, ya, profesor, ya entendí. Muy bien. Ahora, como estos dos vectores tienen el mismo sentido, procedemos a sumar. Vendría a ser 3 veces el vector x. Ahora, vamos a realizar aquí las proyecciones del vector b y el vector a para formar el paralelogramo. Sabemos que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Entonces aquí este vector a lo voy a colocar aquí, ¿correcto? Y eliminamos este vector. Ahora, en todo paralelogramo las diagonales se cortan en un punto medio. Es decir, si este vector es 3 veces x, entonces aquí también vamos a colocar 3 veces el vector x. Muy bien, recuerden que el objetivo es formar una figura, un polígono, en este caso un triángulo. Lo sombreamos y vamos a sacarlo fuera. Como estos dos vectores siguen un mismo sentido, procedemos a sumar. Sería 6 veces el vector x. Colocamos el vector a y el vector b. Aplicamos el método de la hormiga. Iniciamos con 6 veces el vector x. Como podemos apreciar, estos dos vectores tienen un mismo sentido, pero diferente a este vector. Entonces lo colocamos en el segundo miembro sumándolo. Como nos están pidiendo el vector x, entonces vamos a despejar. Vector x es igual a la suma de estos dos vectores divididos entre 6. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 5. Continuamos. Ahora vamos a realizar la parte 2. Ejercicio número 1 dice así: siendo la longitud del radio 8 unidades, determinar el módulo del vector resultante. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Aquí lo he colocado nuevamente en la parte derecha para poder resolverlo. Profesor, ¿y por qué se denomina parte 2? Muy buena pregunta, Leo. Es que en este tipo de ejercicios nos están pidiendo el módulo, es decir, el tamaño, el valor numérico del vector resultante. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, en esta parte, miren, vamos a trabajar con estos dos vectores. Nos damos cuenta que son vectores consecutivos, entonces podemos aplicar el método del triángulo, donde vamos a unir el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Este vector, como ustedes pueden apreciar aquí en la figura original, vale 8 unidades. Ahora, este vector va a reemplazar a estos dos vectores. Es por ello que lo tachamos. Profesor, lo mismo podemos hacer con estos dos vectores, aplicar el método del triángulo. Muy bien, Leo, efectivamente. Vemos que son vectores consecutivos. Unimos el origen con el extremo. Ahí está. Todo este vector, ¿cuánto sería su valor numérico? Profesor, sería 16. Muy bien, Leo. Ahora recuerden que este vector va a reemplazar a estos dos vectores, es decir, lo tachamos. Como podemos apreciar, estimados amigos, nos hemos quedado con estos dos vectores. Ahora, como tienen el mismo sentido, profesor, vamos a sumar. Muy bien. Entonces tenemos un vector más grande, porque ha crecido, y el resultado vendría a ser 24. La respuesta del ejercicio número 1. Continuamos. Ejercicio número 2 dice así: en la figura los puntos A, B, C, D, E y F determinan un hexágono regular de lado 2 unidades. Hallar el módulo del vector resultante en el sistema vectorial mostrado. Bien, estimados amigos, aquí tenemos el gráfico del ejercicio número 2. Acá lo tenemos nuevamente en la parte derecha, donde vamos a hacer la resolución.
Profesor, una consulta. Dime, Leo. Profesor, ¿qué significa hexágono regular? Muy buena pregunta, Leo. Ya sabía que ibas a tener esa duda. Un hexágono regular es aquel que sus 6 lados y sus 6 ángulos internos son congruentes. Eso quiere decir que son iguales. Ah, ya, profesor. Muy bien, antes de resolver el ejercicio número 2 vamos a recordar algo muy importante. Si nosotros trazamos las 3 diagonales aquí del hexágono regular, se van a intersectar en un punto medio. Ahora, este punto medio va a dividir a estos dos segmentos en partes iguales. Y cada uno de estos segmentos va a ser igual al lado. Entonces, si aquí coloco bolita, aquí también coloco bolita y bolita. Ahora, si este lado vale, por ejemplo, 5, acá también será 5 y 5. Si sumamos, este valor vendría a ser 10. Es decir, la diagonal va a ser el doble del lado. Haciendo una analogía, aquí si el lado vale 2, ¿cuánto vale la diagonal? Profesor, sería el doble, entonces sería 4. Muy bien, Leo, efectivamente. Ahora, esto me va a servir de mucho para poder resolver este ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer aquí primero es trasladar, ¿correcto? Trasladar algunos vectores. Colocamos aquí este vector que vale 4 y procedemos a trasladar. Este vector rosado lo trasladamos, entonces este vector lo eliminamos. También hacemos lo mismo con el vector de color amarillo. Ahí está. Y esto se elimina, ¿correcto? Ahora vamos a aplicar aquí el método del triángulo, donde podemos apreciar que hay dos vectores que, miren, son consecutivos. Como estos dos vectores son consecutivos, entonces vamos a generar el vector resultante, el cual se origina de unir el origen con el extremo. Y estos dos vectores los vamos a eliminar. Lo mismo hacemos en la parte inferior. Acá tenemos estos dos vectores, son consecutivos. Vamos a aplicar el método del triángulo, unimos el origen con el extremo, el cual va a coincidir con el valor número 4 y esto se elimina. Profesor, solamente nos quedan 3 vectores. Muy bien, y esos 3 vectores tienen un mismo sentido. Procedemos a sumar, resultado sería 12, profesor. Muy bien, Leo. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ejercicio número 3 dice así. Siendo BH igual a 4 unidades, calcular el módulo del vector resultante en el sistema mostrado. Bien, estimados amigos, tenemos aquí el gráfico del ejercicio número 3. Aquí lo tenemos nuevamente porque aquí es donde vamos a realizar la resolución. Hay que tener en cuenta algo muy importante para poder resolver este ejercicio, lo que vendría a ser el método del paralelogramo. Si tenemos dos vectores que forman un paralelogramo, estos dos vectores pueden ser reemplazados por este vector de color rojo, que es el vector resultante. Ahora, si ustedes logran analizar, en realidad esto también viene a ser el método del triángulo, ya que si este vector de color verde trasladamos aquí a este lado, veremos que con el vector amarillo son consecutivos. Entonces, al unir el origen con el extremo, dan origen al vector resultante. Entonces, en forma práctica, cuando vemos un paralelogramo, estos dos vectores van a ser reemplazados por este vector. ¿Correcto? Muy bien, resolvemos. A ver, tenemos aquí el vector de color rojo, el cual por dato vale 4. Ahora vamos a trabajar con los vectores de color amarillo. Tenemos aquí dos vectores, vamos a formar un paralelogramo trazando sus proyecciones. Ahora nos podemos dar cuenta aquí que podemos aplicar el método del paralelogramo. ¿Ya? Estos dos vectores de color amarillo van a ser reemplazados por este vector, que en este caso va a valer 8. Recuerden que es 8 porque es una diagonal.
y cuando trazamos las diagonales hay un punto medio que divide en dos partes iguales. Como esto vale 4, todo va a valer 8. Este vector va a reemplazar a estos otros dos vectores. Profesor, lo mismo hacemos con los vectores de color verde. Muy bien, Leo, efectivamente. Vamos a generar el paralelogramo trazando sus proyecciones. Ahí lo tenemos. Estos dos vectores de color verde van a ser reemplazados por este otro vector que también va a valer 8. Y estos dos se eliminan. Nos podemos dar cuenta, Leo y estimados amigos, que al final tenemos estos tres vectores que tienen un mismo sentido y vamos a proceder a sumar. El resultado vendría a ser 20, profesor. Muy bien, Leo. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Continuamos.